Flash de noticias. El quinto poder. La otra mirada de lo que pasa. Hasta el mediodía. 93.3. Ahora en la mañana que escuchan todos, hablan los protagonistas. En el quinto poder, momento de entrevistas. Muy bien, aquí estamos ya con visitas en esta mañana. Bueno, lo decía más temprano, yo aquí vamos a hablar un poco de todo esto que está ocurriendo, estas demoras que se están dando para la obtención de la licencia de conducir. Bueno, está aquí en nuestro estudio Luciano Ríos, quien es el titular en este caso del área tránsito de la Municipalidad de Crespo. Bueno, el encargado que viene siguiendo muy de cerca todo esto que está ocurriendo, un poco para entender, ¿no?, lo que pasa, porque evidentemente, bueno, la gente cuando empieza a no tener respuesta sobre algún trámite, bueno, se enoja, dice, bueno, no, pero ¿por qué la municipalidad no hace tal cosa? ¿Qué pasa con tránsito? Bueno, a ver, ¿qué es lo que se viene observando desde el 19 de abril? Creo que empezó un poco toda esta cuestión. Sí, buenos días, Mónica. Día. Buenos días para vos y bueno, toda la audiencia. Sí, por ahí no salimos por ahí a dar respuestas anteriormente, porque la verdad esto viene como un poco trabado desde hace... Esto ya arrancó de un decreto que salió, decreto 196, salió el 19 de marzo. Ajá. Ahí arrancó donde se planteaba la digitalización, sí, de las licencias, apunta a todas, pero principalmente las profesionales, que sabemos que había unas clases de licencias profesionales, las cuales las emitíamos nosotros, que eran las interjurisdiccionales. Ajá. Las jurisdiccionales las emitíamos nosotros, del centro desde acá de Crespo, y las interjurisdiccionales son las que ya los camioneros hacían la charla en Paraná, en Zetacer, el psicofísico en Santa Fe, y bueno, de ahí se empezó a trabar. Hasta el 16 de mayo, veníamos bastante bien con este sistema, porque ¿qué hacía? El camionero, la persona que necesitaba este tipo de licencia, iba hacia la charla, le emitían un certificado, iban hacia el psicofísico, le daban el certificado, ellos venían al centro emisor con nosotros. Nosotros, por medio de los números de los certificados, lo metíamos en la página y funcionaba, y ahí le imprimíamos el plástico. Ajá. Que era lo que veníamos haciendo. Eso fue hasta el 16 de mayo. Después de ahí cambió, que se tenía que tramitar totalmente digital. Claro. Y ahí es donde empezaron las trabas, a trabarse en mayor medida. Claro. Y de ahí surgieron, bueno, los inconvenientes. De ahí surge el inconveniente con los que son choferes de bomberos, de ambulancia, de policía. Entonces, ¿qué pasa? Ante esta, obviamente, la traba surgió por el tema del costo. Claro. Sabemos que los choferes de camiones, muchas veces las empresas solventan el costo de lo que es todos estos trámites, sí, y en esta situación, obviamente, ¿quién iba a pagar Ahí se hace cargo, digamos, el propio chofer, digamos. Claro, en unos casos particulares se hacen cargo los propios choferes, en otros se hacen las empresas. En este caso particular, bombero, policía, ambulancieros, sí va a hacer cargo la federación, los cuarteles bomberos. Entonces, por medio de esto, ¿qué pasa? Sale un decreto de la gobernación, sale un decreto donde los eximía del pago de estos cánones, que en realidad debe estar rondando los 150.000 pesos más o menos. No es tanto lo que se hablaba, eran 400, hoy debe estar rondando eso más o menos. Bueno, al quedar exentos de ese pago, nos pasaron cuáles serían los requisitos, pero bueno, se le pide el psicólogo, como venían haciendo desde siempre, un psicólogo particular, el certificado de residencia, que se emite online, o puede ir personalmente hasta Diamante, se puede sacar de ahí. Y bueno, cuando se hacen todos estos trámites, en realidad no impactan en el sistema. Entonces, a nosotros no nos permite continuar con la impresión del plástico, y en el sistema no aparecen. Y ahí es donde se nos traba. Obviamente ellos no van a tener costos, no lo van a pagar, pero el sistema en eso está lento, está flojo, y
y no impactan los trámites que ellos hacen, entonces nosotros no podemos emitir la licencia. Claro. A ver, para que se entienda, porque está el psicofísico, que creo que se hace en Paraná, en Santa Fe, y la charla en el ZCER en Paraná. Y la charla en Paraná. Ajá. Digamos, ¿cuál es el camino que recorren? Digamos, va el psicofísico, la charla. Van a la charla, sácanlo. Nosotros en realidad apuntamos que todas las personas que tengan que pasar por el trámite vayan al área. Nosotros le damos la información, le damos las páginas. Hoy está todo digitalizado. Sí o sí la persona tiene que tener la aplicación del Mi Argentina. Para poder. Eso, digamos, sine qua non, tiene que tenerlo. Lo tienen que tener. ¿Qué pasó? Hubo casos donde ya la tuvieron. Y ahora como la necesitan, en su momento la dejaron de usar, cambiaron de teléfono, no se acuerdan por ahí la clave. Hay que volver a cargarlo. Hay que volver a cargarlo y se complica. Nosotros estamos usando el punto digital del nido, que la chica ahí por ahí nos colaboran con eso. En algunos casos la pudieron destrabar, en algunos casos no. Entonces la persona al no poder entrar a su Mi Argentina, no ve si lo que el trámite que hizo se le impactó o no. Claro. No lo puede ver. Sí o sí tiene que aparecer reflejado. Después de eso, una vez que aparece reflejado en Mi Argentina, quiere decir que los trámites que hizo le impactó, vienen al centro emisor, nosotros le podemos imprimir, porque nosotros también lo vamos a ver reflejado en la página. Claro. Y ahí le podemos imprimir el plástico, que es lo que por ahí la mayoría quiere y necesita. ¿Y ahí donde se enoja la gente, que usted le dice no puedo imprimir? Porque no podemos seguir los pasos, lamentablemente es así. Claro, y ahí se enojan con usted. Y ahí es donde entramos nosotros, pero lamentablemente esto es un decreto a nivel nacional, digamos, le está pasando a todos los centros emisores de la provincia y del país en realidad. Claro. A toda la provincia nos pasa lo mismo con los cuarteles de bomberos. Yo mismo tengo esas categorías. Si yo tendría que renovar la semana que viene, se me trabaría el trámite igual que a los demás. Claro. ¿Esto ustedes hay alguna forma de que lo hagan saber, digo, instancias más arriba? Sí, nosotros tenemos por medio, nosotros todas las cuestiones que nos van surgiendo, todos los días por ahí surgen situaciones y las plasmamos en el observatorio vial, que es nuestro guía para canalizar, donde está, Anita ella, que es la encargada, y ella se encarga de mandarlo a licencia nacional, para que vayan ajustando el sistema con los inconvenientes que van surgiendo. Es como que se va trabajando sobre la marcha. Yo creo que se va a agilizar, esperemos que sea lo antes posible, pero se nos han trabado, funciona lento. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en el psicofísico en Santa Fe, de atender 30 personas por día, pasaron a atender 120. Entonces ellos tienen que ir cargando cada uno. Hay gente que está apta, hay gente que no. A nosotros nos tiene que aparecer en el sistema si está apto o no. Y hay gente que ni siquiera ya hizo el trámite, ya pasaron 48 horas, 72 horas, y no le aparece el trámite impactado en el sistema. Y ahí es donde nosotros ya no podemos continuar. No tenemos intervención nosotros. Lo maneja la Agencia Nacional a eso. Y el único medio nosotros para canalizar eso es el Observatorio Vial de la provincia, donde le plasmamos todas las situaciones. Le surgió con los remiseros, también le pasó lo mismo. Los remiseros también tienen ellos. Antes la licencia se la otorgábamos solamente acá, y ahora se la estamos otorgando, pero por ejemplo el que es jurisdiccional para andar solamente en la provincia, se le pide el psicólogo, certificado de residencia, pero es solamente jurisdiccional para andar dentro de la provincia. Si quiere interjurisdiccional, tiene que hacer la charla y el psicofísico en los dos centros emisores, en los dos prestadores vendría a ser. Y ahí depende de la persona. Es decir, que la gente de Crespo, de chofer de Crespo, tiene que hacer en Paraná una parte y la otra parte en Santa Fe para ser interjurisdiccional, para poder salir de la provincia, de la provincia con pasajeros. Bien. Si la quiere para circular dentro de la provincia, se la podemos emitir nosotros. Pero es solamente dentro de la provincia. Ahí nos surgió una incógnita también, que no sabemos qué va a pasar. Si esa persona, no sé, un día cruza Santa Fe, sin pasaje, paseando, y tiene un accidente, ¿le cubre el seguro o no le cubre? Porque es interjurisdiccional. Entonces surgen todas esas incógnitas que nosotros las hacemos saber, las plasmamos y son cosas que tienen que ir acomodando. Pero es decir, que la persona antes de viajar ya tiene que saber hacia dónde tiene que ir, ¿no? Porque tener claro eso, ¿no? Quiero aclarar con respecto a las demás licencias, lo que es moto, auto, camioneta, alguna maquinaria agrícola, que la página también se pide que inicien los trámites digitalmente. Se están trabando los trámites,
Entonces nosotros le pedimos que se arrimen al área y le renovamos la licencia como se venía haciendo. No tenemos problema, porque muchas veces lo inician por la página, se les traba, cuando llegan allá nosotros no podemos verlo reflejado, se la damos de baja y le iniciamos el trámite nosotros de cero otra vez. De cero, y se la renovamos como se lo renovamos siempre. Con eso no hay casi problema. La gente va y la renueva. Todo lo que se está complicando son las licencias nacionales, las licencias profesionales. Las profesionales y sobre todo los interjurisdiccionales, como decís. Claro, ahí es donde se empiezan a trabar. Sí. Bueno, pero bueno, la verdad nosotros es algo que nos preocupa, que todos los días nos surgen situaciones nuevas, como te contaba hace un rato. Hay gente que va a hacer el trámite, le impacta el otro día, viene, le imprimimos el plástico y hay gente que se le traba y no sabemos por qué, no tenemos respuesta. Claro. Y lamentablemente... será que dependerá de cómo está en ese día. Cómo está la página, si está muy colapsada, si de allá también eso. Cargan más rápido. La verdad que no tenemos, sinceramente no tenemos respuesta. Obviamente desde acá, desde el municipio el intendente se ocupó de mandar las cartas necesarias donde había que mandarlas. Ayer de legales también se mandó a la Agencia Nacional para que se agilice todo esto, porque obviamente hay gente que necesita, hay gente que trabaja con esto. Claro. Y después, como hablábamos recién, lo que son los choferes de autobomba, de ambulancia, la policía, que la policía calculo que lo estará canalizando por otro lado, pero a nosotros nos incumbe esos sectores. Claro. Bueno, aquí nos plantean que por qué no sé si esta respuesta tendrás que dar la voz. ¿Por qué no se prorrogó hasta que se aclare todo el problema como pasó en pandemia? Dice. Sí, nosotros pensábamos, en realidad cuando surgió todo esto y vimos que se estaba trabando, la verdad, por ahí pensamos que se iba a alargar un decreto donde justamente como pasó en la pandemia. Lo pensamos, pero bueno, se plasmó, se comentó, pero bueno, no se llegó a eso. Es una decisión nacional. Es una decisión nacional que tiene que salir un decreto para que esa persona, al estar circulando con la licencia vencida, tenga un respaldo. Que tenga un respaldo. Como pasó en la pandemia, así que fue por 90 días, creo, no me recuerdo. Que acá hubiese sido una buena medida, porque te da 90 días para ajustar el sistema y que se regularice y que funcione normalmente. Claro. Pero bueno, no eso no ocurrió. Por ahora no. Claro. En un momento cuando vimos que estaba tan trabado, pensamos hasta que iban a volver para atrás la medida, iban a ajustar y después se iba a retomar. Claro. Pero bueno, se continuó así y bueno, no nos queda otra, digamos. Claro. Bueno, quizás algunas, porque viste que a veces los proyectos, las ideas son muy interesantes, pero después hay que ver cómo funciona en la práctica. Sí, nosotros acá, a nosotros nos trajo mucho inconveniente. A ustedes le trajo más problemas que otra cosa. Sí, estábamos contentos hace un tiempo porque habíamos podido desactivar algo que nos traía mucho problema, que era cuando, viste, lo de las multas que venían de afuera, de Córdoba, de Misiones, de Buenos Aires, entonces la persona emitía el ticket acá para el ticket Senat, que era un ticket, ahora son 6.800 pesos, y le saltaban multas de Córdoba. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros éramos un ente donde en realidad le agilizábamos para que esa provincia cobre la multa, porque si no pagaba la multa, no podíamos continuar con el trámite. Bueno, de eso nos pudimos afectar hace un tiempo con un par de gestiones, y lo pudimos sacar, entonces a la persona no le aparecen más las multas de otras localidades, no quiere decir que no esté vigente, pero a nosotros no te salta eso, digamos. A nosotros nos permitía poder emitirle la licencia, a ver, después que la provincia se encargue cómo le va a cobrar a esa persona la multa, pero nosotros en realidad le estábamos haciendo el trabajo a otras provincias de ahora, ¿eso pasaba porque estaba todo unificado? Porque estaba todo unificado. Es decir, que unificarlo no fue, digamos, fue en su momento, lo más práctico de la solución. Sí, en su momento fue una resolución y nosotros se adhirió y había un punto donde uno de los ítems donde te obligaba a que salte la multa en el ticket, emitido en el ticket. Y hasta que no se pagaba, no podías continuar con el trámite. Entonces ahora eso logramos desactivarlo por medio del Consejo Liberante. Y digamos, y ahora queda a criterio de cada provincia que cómo hace para cobrarlo. Claro. Porque en realidad sí, lo que no se desafectan son las multas locales, es así, pero
se tramita con el juez de falta local. Ajá. Son más sencillas. La otra te daban páginas, número de teléfono, la gente se comunicaba. Mucho más engorroso. Mucho más engorroso, que terminaban pagándola, y eran multas de suma. Imagínate vos que tenés una multa por lo que sea, porque a veces vas a un lugar que no conocés y no sé, te metiste en una calle que no es, y después te quedás trabado para siempre porque no levantaste esa multa. Sí, es que la mayoría de los casos la gente ni estaba notificada. En realidad, cuando emitían el ticket, le aparecía ni siquiera se le avisaba. No, ni siquiera sabían. La mayoría de los casos no sabían. Claro. Había gente que ni siquiera había estado, le aparecían multas de emisiones y ni siquiera habían estado en misiones. Y sí, era injusto, digamos, porque eran números también, multas de 400, 500, hasta de $1 millón de pesos. Claro. Bueno, acá nos agregan también que el tema de las interjurisdiccionales, me pregunta acá el oyente, no sé dónde dice en la ley, dice 24449, porque la licencia nacional es la única para circular en todo el país y la otorga el municipio. Pregunta si en qué parte de la ley lo que pasa es que ahora esto viene por decreto. Por eso no está la ley. Y claro, ahí está explicado Osvaldo, que nos está preguntando aquí. Claro. Sí, acá generó mucho interés, que nos fueron mucha gente que nos fue consultando a través de los mensajes, porque claro, es como decís vos, tenés bomberos por un lado, choferes de ambulancia, los que son transportistas. Por ejemplo, ¿no? Los de ambulancia, tuvimos un caso que inició el trámite, que ellos usan la D4. Ajá. Y ¿esa que son distintas categorías? Son distintas categorías, ajá, sí, bien, dependiendo el porte y el tamaño del vehículo. Las D4 son las de transporte de emergencias. Ajá. Pero por ejemplo, a él él inició el trámite y como tiene solo la D4 y no tiene de gran porte, con la residencia y el psicólogo, se le pudo continuar el trámite. Claro. Que bombero tiene la D4, pero se le agrega la de más porte por los camiones. Y ahí es donde donde pide el psicofísico. Claro. Hay muchas variantes en cada situación es distinta. Claro. Como te digo, también de los remises cambia. Bien. Bueno, ante cualquier duda, digamos... Nosotros sí pedimos que por favor la gente se arrime al área, que nosotros vamos a tratar de orientarlo. El horario es siempre, ¿no? De 7 a 13. 7 a 13. Con respecto a las licencias de moto, auto, camioneta, alguna maquinaria agrícola, que se arrimen al área y le iniciamos el trámite como se hizo siempre. Eso está funcionando. Bien. Por eso yo aclaraba que por ahí hay gente que lo trata de iniciar digitalmente, y en la página cuando nosotros abrimos no está impactado el trámite que iniciaron, y a veces emiten el ticket y tienen que volver a pagarlo después, que es de 6.800 pesos, pero bueno, no tiene por qué pagarlo 2 veces. Claro. Preferimos que vayan al área, se lo emitimos al ticket, claro, se cruzan Entre Ríos, facilitarle un poco el le tema. Facilitamos, y con esas no estamos teniendo inconveniente. Con las que se traban son las profesionales. Bien. Bueno, Luciano, la idea era un poco esto, ¿no? Explicarle a la gente qué es lo que está pasando, porque notábamos que había cierto enojo, ¿no? Sí, lo que pasa es que no podíamos tampoco dar respuesta por algo que estaba en esa situación y tan trabado. También como hablamos recién, pensamos que se iba a alargar alguna resolución, decreto donde daba un lapso, como pasó en la pandemia, para nosotros hubiese sido una buena salida, y ir ajustando el sistema para que... ir ajustando de a poco, ponerle desde, qué sé yo, 60, 90 días. Yo estimo que en ese tiempo ya debería estar funcionando correctamente, sin ningún problema. Claro. Bueno, esperemos. Quizá que tiene que ver con la falta de experiencia del gobierno, ¿no? No sé. Puede ser. No sé por dónde para viene. Encontrar alguna explicación, ¿no? Lamentablemente nosotros más respuesta que esa no podemos dar. Sí tratamos de orientar y ayudar a cada uno que tiene que renovar. Pido que por ahí que se arrimen con tiempo. Bien. Estaban también por ahí la gente un poco acostumbrada a ir 3 o 4 días antes y ya tenían la licencia. Sí, va sobre la fecha ya, claro. Sí, yo a todos se les aconseja que vayan con tiempo, que arranquen 15, 20 días antes por lo menos, para no quedarse sin licencia, porque ha pasado casos donde tuvieron que bajar la categoría para quedarse sin licencia. Claro. Que después recuperarla, tenemos que ver después cuál es el trámite. Exacto, eso mismo me decía ayer cuando hablaba con Héctor Weber, que el tema era que uno puede cambiar, digamos, la categoría, pero después para volver creemos que la charla, en vez de ser de un día,
Son 5 días. Claro. Y el psicofísico. Y ahí psicofísico. Y ahí se complica. Claro, y 5 días es mucho para el que tiene que trabajar. Claro. No, que tiene que viajar. Sí, sí. Claro. Bueno, un gusto como siempre, ¿eh? Igualmente. Muy amable, gracias. 5 minutos para las 10, continuamos.